Hola a todos, mi nombre es Héctor Huerto Vizcarra. Yo soy presidente de la Asociación por la Cultura y la Educación Digital. Soy director de la revista Relatos Increíbles y ahora soy nuevamente conductor de este programa Detrás del Libro, que vuelve a relanzarse después de tiempo, que va a incluir entrevistas, pero que también va a incluir reseñas de libros. Pensaba hacerlo grabado, pero la cuestión técnica no me ha ayudado, así que preferí hacerlo en vivo. Claro, con la idea de que esto también se pueda retransmitir en nuestro canal en YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro o una saga, bueno, el principio de una saga que a mí me parece particularmente espectacular y recomendable, que es El Ojo del Mundo, no sé si se puede apreciar bien, de Robert Jordan. Como ustedes ya saben, Robert Jordan falleció hace algunos años y nos dejó como legado esta saga gigantesca que le tomó como 20 años escribir, no me imagino cuántos más pensar, y que está a punto de ser adaptada a una serie por Amazon Prime, según tengo entendido, lo que está haciendo de alguna manera que vuelva a tener interés, ¿no? Para un público mayoritario. ¿Por qué es tan importante reseñar este primer libro de esta saga? En primer lugar, porque para mí está en el top 3 de las mejores sagas épicas que se hayan escrito a lo largo de todo el tiempo. Está evidentemente El Señor de los Anillos, está la saga de Añoranzas y Pesares de Tad Williams, que también es poco conocida, y está La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Y sí, por encima de Juego de Tronos, para mí. A ver, ¿por qué esto es así? Para empezar, porque nos presenta un escenario bastante complejo, ¿no? Aquellos que disfrutan mucho lo de Juego de Tronos porque hay muchos personajes, la trama aparentemente es compleja, ¿no? Hay distintas sociedades, casas reales, entresijos, intrigas que están entrando a tallar. Bueno, lo de la Rueda del Tiempo va por ahí, incluso diría que va mucho más allá, ¿no? Hay realmente un escenario bastante complejo que ha sido ideado de una manera bastante acertada, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto. Para empezar, ¿por qué se llama la Rueda del Tiempo? Porque lo que hace Jordan aquí es presentarnos una historia que es cíclica, ¿no? Él no cree en estas visiones que la usualmente tradicional nuestra de creer que la historia es una historia lineal, no progresiva en el tiempo. Jordan lo que nos dice, no, la historia es cíclica. De hecho, ¿no? Y acá lo vuelvo a colocar, ¿no? De hecho, eh, un elemento interesante de esta novela, de esta saga en general, es que no está escrita necesariamente como si fuera parte de un pasado nuestro o del equivalente de un pasado nuestro, una época medieval o feudal. No, lo que hace Jordan es plantearnos en determinado momento, al inicio, sobre todo de cada uno de los libros, es que en realidad esto puede pasar como en el pasado, como puede pasar en el futuro, porque la historia es cíclica, se está repitiendo una y otra vez. Estamos avanzando en determinado momento, pero en otro momento vamos a retroceder. Los personajes mismos pueden ser reencarnaciones de otros personajes previos, y esto también lo hace interesante, ¿no? Yo personalmente no creo en las reencarnaciones, pero a nivel literario me parece interesante cómo se plantea esto en la historia, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en los inicios de los libros de esta saga, que hagan referencia a artefactos voladores, como aviones, no hagan referencias como a autos, ¿no? Que en el pasado existieron. ¿Se dan cuenta? Porque la historia es cíclica, ¿no? Porque ha vuelto la rueda a girar nuevamente. Y lo interesante es que no solamente el tiempo está planteado como algo cíclico, sino también lo interesante y apasionante de este mundo que se va enhebrando, es que está planteado como si fuera literalmente un entramado, un tejido. Jordan lo que nos dice es que el destino eh, no está escrito, pero se va escribiendo, se va tejiendo como un entramado. Y acá entra la figura de los Taveren, ¿no? Los Taveren son aquellas personas
que tienen esta capacidad de influir en este entramado. Claro, el entramado también va a influir en ellos, ¿no? De manera determinante, pero ellos también tienen una capacidad recíproca de influir en el entramado, ¿no? Como dos grandes fuerzas que están encontrándose. Y claro, como Taveren, como especies de remolinos dentro de este tejido que se va enhebrando, lo que hacen es afectar al conjunto de personas que están relacionándose con ellos, están influenciando indirectamente en el subconsciente de estas personas para que no modifiquen su propio recorrido del entramado y de alguna manera se liguen a ellos, sean afectados por ellos. ¿No? Esto es interesante, es un concepto que se va desarrollando en todos los libros y que me gusta bastante. Ahora bien, debo señalar que no voy a spoilear nada. En la medida de lo posible voy a evitar cualquier anticipo en torno a la historia porque quiero que la lean. Quiero que efectivamente consigan los libros y los lean, ¿no? Empezando por este, porque vamos a hablar solamente del primer libro, El Ojo del Mundo. ¿Qué es el Ojo del Mundo? El Ojo del Mundo es una especie de ojo de agua, pero no es agua, sino está henchido o repleto de poder único, ¿no? Poder único, que es esta especie de magia que existe en este mundo, que pueden manejar solamente algunos hombres y mujeres que tienen este acceso, este contacto con este poder único, y que es fundamental, evidentemente, sobre todo en la lucha contra el oscuro, ¿no? Contra el mal, contra el equivalente nuestro, el diablo. O solamente que este diablo se puede reencarnar en varios personajes, ¿no? No hay una sola reencarnación del oscuro. De hecho, para este primer libro es Balsamón, la reencarnación del oscuro que está haciéndose presente en la historia. Y que bueno, este conjunto de personas, en este caso solamente mujeres, que han conformado una especie de iglesia que se llama, que tiene su sede en Tarvalón, que es una ciudad, ¿no? Que son las llamadas Aes Sedai, que son las mujeres que de alguna manera se han organizado para poder, entre otras cosas, enfrentarse al oscuro. ¿Por qué no los hombres? Porque los hombres hace 3000 años, ¿no? Que dejaron de ser Aes Sedai porque el acceso al poder único que ellos tenían se volvió corrupto y muchos de ellos enloquecieron, asesinaron gente, cometieron tropelías y fueron finalmente combatidos por sus versiones femeninas, las Aes Sedai, quienes finalmente los derrotaron y los desaparecieron en el tiempo. De hecho, cada vez que un hombre se descubre que tiene acceso al poder único, ¿no? Las Aes Sedai, sobre todo una facción de ellas, son las encargadas de neutralizarlo, ¿no? Ahora, existen muchas leyendas que están dentro de este mundo desarrollándose, bien interesantes ellas, ¿no? ¿Qué es lo que plantean, entre otras cosas? Plantean la posibilidad de hacer frente al oscuro, ¿no? De que existe una persona predestinada que es llamado el dragón, que es el personaje clave fundamental para enfrentar justamente estas fuerzas del oscuro. Pero en fin, no me detengo más ahí. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, esta historia comienza con tres personajes principales. Y acá voy a abrir mi mapa conceptual porque creo un mapa conceptual con la historia, que son fundamentales. Ran Altor, Perrin Aybara y Matrin Cauto. Son tres jóvenes campesinos que de hecho aparentemente no tienen nada fuera de lo común, aparte de que son jóvenes, chiquillos, ¿no? Están empezando a vivir, son traviesos. Y que bueno, su mundo cambia de golpe cuando llegan varios personajes a la vez confluyendo en una festividad del lugar donde se encuentran que se llama el campo de Emont. Esto es algo inaudito porque estamos hablando de un lugar campestre, un lugar alejado prácticamente del mundo, lejano de las principales ciudades, donde casi no llegan, ¿no? Personas ahí, distintas a la gente que vive ahí en el pueblo. De esta manera, resulta sorprendente que aparezca un juglar, Tom Merlin, uno de los personajes principales, aparezca una dama aparentemente de alcurnia, Moraine, con un hombre que la acompaña, que
pareciera ser su guardián, bueno, no su guardián, bueno, es un guardián, pero pareciera ser como su guardaespaldas, Lan Mandrágora. Y aparece también el buhonero, que de tanto en tanto cada año aparece para vender, evidentemente, ¿no? Sus baratijas. En toda esta emoción, a portas de esta festividad y a portas de la llegada de estos personajes bastante singulares, especialmente el juglar, que llama mucho la atención porque no se había visto un juglar, ¿no? Que el juglar es esta especie de bufón, pero un bufón con una categoría un poco más elevada, que canta distintas narraciones épicas, ¿no? Ficticias o no, históricas o no, que les permite, ¿no? Entretener al público. Esto usualmente acompañado de algún instrumento musical, que también hace juegos de prestidigitación con bolas o con otro tipo de objetos, ¿no? Y bueno, todo esto se desencadena porque aparecen los famosos Trollocs, que son unas especies de orcos, el equivalente en El Señor de los Anillos, que comandados por los Mithrals, que son especies de demonios vestidos como caballeros negros, comandan un ataque al pueblo de Edmond y de hecho con la finalidad de atacar a estos tres campesinos en particular. ¿Por qué? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es que tanto Rand, tanto Matrim o Matt, como se le dice de cariño, Perrin, por qué ellos representan tanto interés para las fuerzas del oscuro, ¿no? Y acá la trama se vuelve cada vez más interesante en una narración en más de 800 páginas que no carecen absoluto de emoción en todo momento, de aventura, de acción y también un poco de romance, ¿no? Porque si bien es cierto, estos tres son los personajes principales, el autor se cuida mucho también de ir creando personajes femeninos sumamente interesantes. Porque dos jóvenes mujeres del pueblo también van a empezar a tener una relevancia cada vez mayor. Estamos hablando de la Saorí del pueblo, la especie de curandera que es muy joven, Ninaef Almeara, y estamos hablando de la hija del alcalde, que también es el posadero, el único que tiene una posada en el campo de Edmond. Estamos hablando de Egwene Albere. Ellas dos también van a tener un rol fundamental dentro de esta historia porque finalmente van a terminar huyendo del campo de Edmond para tratar de buscar refugio en esta ciudad sagrada de Tar Valon, donde se encuentra esta orden de las Aes Sedai, donde Moraine evidentemente forma parte, ¿no? Moraine es una Aes Sedai que de alguna manera es compelida a ir a este pueblo a averiguar por qué las fuerzas del oscuro parecieran estar buscando algo o a alguien y averiguar por qué. Insisto, ¿no? Esto es realmente apasionante a partir del momento en que empiezan a escapar de estas fuerzas del oscuro, que además tienen especies de dragones alados, que son los Drakkar, que tienen amigos siniestros, que son personas normales que se han vendido a la sombra, que literalmente han vendido su alma al diablo y que trabajan para el oscuro y que evidentemente han recibido también la orden de capturar a estos muchachos que evidentemente no tienen nada de normales. Para empezar, porque por ejemplo, Matt Cauton pareciera que está imbuido, ¿no? De viejos ecos del pasado. No voy a decir más. Perrin Aybara, durante este libro, descubre una habilidad escondida, oculta, gracias a la presencia de una especie de guía espiritual que va a ser Elías Maquera más adelante. No voy a decir en qué aspecto o con qué características para que se animen a leerlo, ¿no? Pero está relacionado con los lobos. Y evidentemente el personaje principal, que es Randall Thor, descubre muchas cosas sobre su pasado que completamente ignoraba, ¿no? Para empezar, su padre tenía una espada escondida, ¿no? Que le termina legando, ¿no? Y por eso el logo de la espada en este primer libro, ¿no? Una espada que además tiene una característica bien interesante, que a mí me robó
rápidamente la atención, ni bien la leí, me hizo recordar mucho la novela de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, ¿no? Que tenía marcada o que tiene marcada la espada eh, la imagen de una garza. Y esta imagen de una garza marcada en cualquier espada no es otra cosa que una señal de maestría en esa arma. ¿No? Que el que la porta es un maestro en la espada, es un luchador, ¿no? Sumamente soberbio. Y el que su padre la tenga empieza a dejar dudas del pasado de su padre y de su propio pasado, siendo además Rand un muchacho demasiado alto para el resto de personas que viven en Campo de Edmond, con características físicas notablemente distintas del resto de la población, que llaman siempre la atención, y que él se va dando cuenta, va evidenciando todo esto, que de alguna manera lo marca como algo distinto y va enrumbándolo hacia ese futuro y nos va permitiendo entender por qué es que el oscuro lo quiere a él y lo quiere y los quiere a sus otros dos compañeros, ¿no? Ahora, estamos también frente a otros personajes fundamentales, ¿no? Porque no solamente se trata de ellos tres, junto con Ninae Falmeara y Egwene Albere, ¿no? Ninaef es una saorí bastante competente, pese a que tiene más o menos 17 años de edad, muy joven, y que le ha permitido tener cierta autoridad dentro del pueblo como curandera, ¿no? Ahora, pese a este carácter fuerte, terco, necio, hasta diría yo, es una persona que está eh, como que ¿cómo lo diría? Está como que enfatizada, está buscando a toda costa cuidar a la gente de Campo de Edmund, ¿no? Donde evidentemente Randall Thor, Egwene, Perrin y Matrin o Matt son parte fundamental y donde ella se siente responsable por lo que les pueda pasar, ¿no? Ahora, ella va a tener una evolución interesante que en este libro se va dando de alguna manera y que va a permitir también, ¿no? El desarrollo de la trama, aspectos fundamentales del desarrollo de la trama que trascienden a este primer libro. Ahora, otros elementos fundamentales tienen que ver con esta Aes Sedai que llega, ¿no? a Campo de Edmond, que es Moraine, ¿no? Moraine es una Aes Sedai bastante competente, es una de las más fuertes Aes Sedai que existen hasta ese momento y está enfocada en la lucha contra el oscuro. De hecho, ha estudiado muchas profecías y ha estudiado muchas señales que le permiten evidenciar justamente lo que está pasando. Y por eso es que va a Campo de Edmond, porque sabe que el oscuro está buscando algo, alguien, alguienes. En realidad son tres chicos que están marcados por el interés del oscuro. Ahora, el guardián, que es este especie de soldado, que no es como un soldado juramentado, pero en realidad un soldado que tiene vínculos cuasi mágicos, ¿no? Porque las Aes Sedai cuando asumen a un guerrero o ligan a un guerrero, para ser más exactos, como guardián, le dan una serie de propiedades mágicas cuando se establece esta especie de ligazón, ¿no? De vínculo, para ser exacto. Y claro, Lang no solamente es poderoso porque tiene este vínculo con estas habilidades, porque además es un guerrero poderoso. Es un guerrero poderoso que proviene de la zona colindante con el lugar donde mora el oscuro, que es Shayol Ghul. La llaga es ese territorio colindante con Shayol Ghul, y de hecho Lang es habitante de estos territorios que colindan con la llaga. Y no solamente eso, sino que además tiene un pasado sumamente interesante que no lo voy a adelantar en este video, pero que más adelante, al final casi de toda la saga, nos va a dar una de las escenas más conmovedoras, más increíbles, cuando prácticamente enarbolando su símbolo familiar, que es la grulla dorada, se enrumba, ¿no? A enfrentarse con las tropas del oscuro en la llaga, ¿no? En el desfiladero de Tarwin, si no me equivoco. Eh, por eso yo los invito, no sé cuánto tiempo ya iré, ya van 20 minutos, yo los invito a revisar este primer libro. Yo lo he conseguido en Perú, en la librería Communitas, que hace envíos a domicilio a todas partes.
Búsquenlo en cualquier librería en sus respectivos países. Hay una plataforma hispanoamericana que es Busca Libre. También sé que ahí está el libro disponible, lo pueden pedir. Los libros los traen directamente desde España, hasta donde sé. Así que demora un poquito más, me imagino, pero también es otra alternativa. Este es un libro fabuloso, en una edición fabulosa. Esta edición es del 2019, si no me equivoco. Así es, efectivamente. Y es la última edición. Creo que hay tres ediciones en español. Una edición inicial en tapa dura que dividió los 14 volúmenes originales en dos prácticamente. Al menos los primeros de ellos hizo esto. Luego existe otra edición que sacaron junto con el diario El País, hasta donde yo recuerdo. Lo vi cuando yo vivía hace varios años en España. Y esta es la tercera edición. La característica fundamental de esta tercera edición, aparte de ser en tapa blanda, evidentemente, aparte de tener un nuevo diseño de portada que me encanta el nuevo diseño de portada que tiene, eh, es que reúne todo el volumen original, no los ha dividido en dos, ¿no? Así que, si bien es cierto, esta es la tercera vez que leo la saga, ¿no? O en todo caso este libro, la tercera vez, yo las dos veces anteriores lo había leído en digital y los había leído divididos. Así que no había gozado, por decirlo de alguna manera, la totalidad del libro, la totalidad de la saga, ¿no? Yo creo que recién lo he hecho ahora, ¿no? Al leerlo todo esto de corrido, casi en 2 semanas, semana y media, y he podido entender cómo se ha ido develando la historia, cuál ha sido la trama real y cuál es el final real de esa historia para comprender a cabalidad el libro. Creo que es una experiencia distinta, ¿no? De leer en esta edición dividida en dos, ¿no? Hay algunos errores en la edición que a mí no me gustan, no sé por qué. En cuanto a diagramación, hay muchas viudas y huérfanas, no sé por qué hay estos errores con el tema de los libros de estos géneros de fantasía, ciencia ficción y terror. Yo creo que es por un tema de ahorrar páginas, pero creo que hay otras maneras de hacerlo. Otra característica es que mantiene la misma traducción de la primera edición en español, en tapa dura, y esto tiene algunos problemas, que es que no ha actualizado, por ejemplo, la tildación en los demostrativos, este, ese, aquel, solo, ¿no? Que ya no se tildan y que acá están tildados. También hay otros errores pequeños, pero un poco frecuentes en la redacción, que son errores que debieron haberse corregido para esta edición. Pero bueno, me imagino que nada es perfecto, como siempre, ¿no? Y los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada, ¿no? Pero en todo caso, les recomiendo a cabalidad esta edición, este libro, esta novela, para que se inicien en una de las sagas de fantasía épica más espectaculares. Yo siempre lo leía un poco con sentimiento de culpa, porque pensaba que era una saga un tanto infantil y tal, pero ahora que lo he releído, lo he disfrutado lentamente, sin apuro, sin dejarme emocionar demasiado, porque eso hace que uno avance muy rápido en la lectura, sino en esta ocasión detenerme en varios pasajes, ¿no? En varios momentos, en varias descripciones, porque tiene muchas descripciones de los escenarios, de los personajes. He disfrutado a cabalidad, ¿no? La obra grandiosa que Robert Jordan nos legó y que no pudo acabar. Bueno, no voy a contarles más sobre esto, ¿no? Espero que se animen a leerlo, insisto, se los recomiendo plenamente y no se olviden que este tipo de lecturas, este tipo de autores geniales siempre los tenemos en nuestro programa semanal de autores increíbles. Así que muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.